Hay frases que estremecen el alma, pero ninguna como esta. Hay personas que ni Dios puede salvar. Y no porque su poder tenga límites, sino porque ellos mismos lo han rechazado hasta el final. ¿Quiénes son? ¿Qué dice la Biblia? ¿Podrías tú ser parte de uno de esos grupos, sin saberlo? Este no es un vídeo cómodo. No es un mensaje para oídos sensibles. Es una advertencia urgente, una trompeta que suena desde el cielo para despertar a los dormidos. Prepárate, porque hoy vas a descubrir las puertas que incluso Dios cierra cuando el alma no quiere volver. 1. Los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Jesús lo dijo con claridad aterradora. Todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. ¿Pero qué significa esto realmente? No se trata solo de palabras ofensivas. Es mucho más profundo. Es negar la verdad cuando la conoces. Es ver el poder de Dios y aún así llamarlo maldad. Es cerrar los ojos a propósito, endurecer el corazón y gritarle al cielo: no me importa quién seas. No quiero tu luz. Cuando una persona cruza esa línea, ya no hay vuelta atrás. No porque Dios no quiera salvarla, sino porque ella ya decidió no volver jamás. Todo pecado, asesinato, adulterio, mentira, idolatría, todo puede ser perdonado. Pero hay uno solo, que se convierte en una sentencia irreversible: blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es exactamente esta blasfemia? No es un grito en un momento de ira. No es un insulto accidental. Es algo más profundo, más deliberado, más oscuro. Es ver con tus propios ojos la obra de Dios y decir con frialdad: eso es obra del diablo. Fue exactamente lo que hicieron los fariseos. Vieron a Jesús expulsar demonios, sanar enfermos, liberar cautivos. Milagros que solo el poder de Dios podía hacer. Y aún así dijeron: este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Dijeron que el Espíritu de Dios era un demonio. Y ahí cruzaron una línea invisible, pero eterna. Jesús no los interrumpió con una corrección simple. No les dio otra parábola. No les explicó con ternura. Los fulminó con la frase más escalofriante de su ministerio: eso no tiene perdón. ¿Por qué no hay perdón? Porque para ser perdonado, el corazón debe reconocer su error. Debe arrepentirse. Pero el que ha blasfemado contra el Espíritu ya no siente culpa. Ya no tiene temor. Ha sellado su conciencia. Es como apagar la última luz en una caverna. Después de eso, solo queda oscuridad y silencio. Hoy no necesitamos estar frente a Jesús para cometer esta blasfemia. Hoy lo hacemos cuando vemos una obra clara del Espíritu y la llamamos manipulación. Cuando sentimos convicción y la ignoramos deliberadamente. Cuando Dios nos habla al alma y respondemos con burla o desprecio. Cuando predicamos en contra de lo que sabemos que es verdad. Hay predicadores que un día sintieron el fuego de Dios, pero hoy se burlan del mover del Espíritu. Hay influencers que fueron criados en el Evangelio y ahora hacen contenido para destruir la fe de otros. Eso es peligroso, muy peligroso. No lo hacen por ignorancia, lo hacen con plena conciencia.
Saben lo que están haciendo y aún así lo hacen. Eso no es error. Eso es rebelión. Y cuando la rebelión toca lo sagrado, cuando la burla apunta al Espíritu Santo, el alma entra en un punto sin retorno. Tal vez te preguntas, ¿cómo saber si alguien ya blasfemó? ¿Cómo saber si una persona aún tiene esperanza? La Biblia no da un examen exacto, pero hay señales aterradoras. Ya no sienten convicción de pecado. Desprecian todo lo santo. Se burlan de lo que antes temían. Se endurecen con cada advertencia. Disfrutan llevar a otros por el mismo camino. Estas personas no solo están lejos de Dios, están en guerra contra Él. Hemos perdido el temor a lo sagrado. Jugamos con lo divino. Nos burlamos del Espíritu como si fuera entretenimiento. Pero el Espíritu Santo no es un sentimiento. No es una emoción en una canción. Es Dios mismo. Y cuando ofendes al Espíritu, no estás rompiendo una regla, estás enfrentándote al Creador. Por eso la blasfemia contra el Espíritu no se perdona. Porque quien llega a ese punto, ya no quiere el perdón. Ya no lo necesita. Ya decidió vivir sin Dios y morir sin Él. Muchos se preguntan con miedo, ¿y si yo ya lo hice sin saberlo? La respuesta es clara. Si todavía puedes temer, no lo has hecho. Si todavía puedes llorar, si sientes dolor en el alma por alejarte de Dios, el Espíritu aún te está llamando. El problema no es temer haber blasfemado. El problema es no temerlo nunca. Recuerda esta verdad. El Espíritu Santo es el último en hablar. Y si tú lo silencias, no queda más nadie. No calles su voz. No apagues su fuego. No pongas tu alma en el único lugar donde ni el amor eterno puede rescatarte. 2. Los que aman más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. ¿Sabes qué es más terrible que pecar? Amar el pecado. Desearlo. Justificarlo. Celebrarlo. Hay quienes no solo caen. Se bañan en la oscuridad y se sienten cómodos allí. El problema no es que tropiecen. El problema es que ya no quieren levantarse. Y mientras más pasa el tiempo, más se acostumbran. Hasta que el alma se adormece y la voz de Dios ya no se escucha. Dios extiende su mano una y otra vez, pero si tú la apartas con desprecio, llegará el día en que Él también la retire. La luz vino. Dios descendió. La esperanza apareció entre los hombres. Pero el problema no fue la oscuridad. El problema fue que la gente la amó. Esto no habla de gente atrapada en el pecado. No habla de los que cayeron y desean levantarse. Habla de los que disfrutan estar ahí. Ya no sienten culpa. Ya no luchan contra sus deseos. Han hecho de la oscuridad su hogar. Y lo más grave, se resisten a la luz. ¿Por qué? Porque la luz expone. La luz revela lo que esconden. La luz incomoda. Prefieren vivir en sombras donde sus obras no se vean, que dejar que Dios los transforme. Ejemplos bíblicos de los que amaron las tinieblas. Caín. No fue solo que mató a su hermano. Fue que, tras ser confrontado por Dios, eligió la oscuridad del rencor antes que la luz del arrepentimiento. Faraón vio el poder de Dios.
9 plagas no lo hicieron cambiar. ¿Endureció su corazón una y otra vez? Hasta que la oscuridad se volvió su tumba. Judas Iscariote estuvo con la luz del mundo. La escuchó. La vio. Comió con ella. Pero prefirió las 30 monedas a la gloria eterna. No fue ignorancia. Fue elección. Cuando una persona ama las tinieblas, justifican su pecado con orgullo. Llaman moral a lo que es perversión. Se burlan de los que buscan a Dios. Se sienten cómodos en ambientes oscuros. Oyen la verdad y la desechan sin temblar. Y quizás lo más grave, usando la excusa de la libertad, construyen sus propias cadenas. Jesús dijo: si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuán grandes no serán las tinieblas? Mateo 6:23. Hay personas que se han sumergido tanto en la oscuridad, que la luz les duele. El mensaje del Evangelio ya no los conmueve. Una prédica fuerte, una adoración ungida, un clamor sincero. No les mueve ni una lágrima. El alma se les ha endurecido. Y no porque Dios los haya rechazado. Ellos rechazaron a Dios. La luz no se impone. Se acepta. Dios no arrastra a nadie al cielo. Dios invita, pero nunca obliga. La luz está allí, brillando. Pero quien ama las tinieblas cierra los ojos por voluntad propia. Jesús lloró por Jerusalén. No porque no quisiera salvarla, sino porque Jerusalén no quería ser salvada. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos, y no quisiste? Mateo 23:37. La nueva oscuridad. Hoy las tinieblas se disfrazan de cultura, de modernidad, de ideología, de liberación personal. Muchos viven en pecado y dicen: así soy yo. Dios me ama así. Lo importante es ser feliz. Pero la palabra no cambia. Dios no cambia. ¿Quién ama más el placer que a Dios? ¿Quién prefiere su estilo de vida a la santidad? ¿Está caminando lentamente hacia la condenación? ¿Por qué Dios no puede salvar a estos? La respuesta es simple y aterradora. Porque no quieren ser salvados. ¿Cómo rescatar a quien no quiere ayuda? ¿Cómo sanar a quien ama su enfermedad? ¿Cómo salvar del abismo a quien construyó su casa dentro de él? Un último llamado a salir de las sombras. Si estás escuchando esto y aún sientes incomodidad, si algo dentro de ti late con fuerza, si la oscuridad ya no te da paz, entonces hay esperanza. La luz no te ha abandonado. Todavía llama. Todavía brilla. Pero si decides quedarte donde estás, si prefieres tus hábitos, tus placeres, tu independencia, la luz no te perseguirá por la eternidad. Un día se irá. Y será demasiado tarde. Dios puede perdonar cualquier pecado, pero no puede forzar a nadie a amar la luz. Si hoy sientes su voz, no la ignores, porque mañana podrías estar tan cómodo en las tinieblas, que ni siquiera notarás cuando la luz se haya ido. 3. Los rebeldes del corazón endurecido. Faraón no fue vencido por Moisés. Fue vencido por su propio orgullo. Dios le dio oportunidad tras oportunidad, milagro tras milagro, advertencia tras advertencia. Y aún así, él decía: ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz?
Éxodo 5:2. ¿Te suena familiar? Hoy hay miles que llevan ese mismo espíritu. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Quién es Él para decirme cómo vivir? Y entonces sucede lo más temido. Y endureció Jehová el corazón de Faraón. No porque Dios lo haya obligado, sino porque Faraón mismo lo quiso así. Cuando el corazón se endurece y se niega a escuchar, ya no queda lugar para el arrepentimiento. Dios dio oportunidades, una tras otra. Faraón vio más milagros que muchos profetas. Las aguas se convirtieron en sangre. Ranas invadieron su tierra. El polvo se convirtió en piojos. Moscas cubrieron su palacio. Las bestias del campo murieron. Granizo con fuego cayó del cielo. Tinieblas espesas envolvieron Egipto. Y finalmente, la muerte visitó cada casa. Cada plaga era una llamada al arrepentimiento. Cada señal era una oportunidad para rendirse ante Dios. Pero Faraón se endurecía más y más. Y el corazón de Faraón se endureció. Éxodo 8:15, 8:19, 9:7, etc. 11 veces dice la Escritura que su corazón se endureció. La rebeldía se vuelve un sello espiritual. Lo más aterrador no fue que Faraón endureciera su corazón, sino que llegó un punto en que Dios mismo lo endureció. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Éxodo 9:12. Cuando un hombre rechaza a Dios repetidamente, llega el día en que Dios lo entrega a su propio juicio. Ya no hay convicción. Ya no hay arrepentimiento. Solo condenación anunciada. El corazón endurecido hoy. Hoy también hay faraones. Personas que conocen la verdad, que han visto milagros, que han sentido la presencia de Dios, pero deciden resistir. No importa cuánto prediques, cuánto intercedas, cuánto supliques, no cambian, no escuchan, no se quebrantan. Tienen un corazón de piedra. Se burlan de la fe. Desprecian a los que sirven a Dios. Y creen que nunca enfrentarán consecuencias. ¿Cómo se endurece el corazón? El corazón no se endurece de un día para otro. Se endurece por decisiones repetidas. Rechazar el consejo. Apagar la conciencia. Ignorar la palabra. Justificar el pecado. Jactarse de su propia maldad. Cada vez que Dios habla y el hombre no obedece, una capa más de piedra cubre el alma. Las consecuencias son devastadoras. Faraón perdió todo. Su reino fue golpeado. Su nación quedó devastada. Su ejército fue destruido. Su primogénito murió. Y él mismo se hundió en las aguas del Mar Rojo. Todo porque no quiso humillarse. Todo porque endureció su corazón. Advertencia a tiempo. La palabra de Dios clama con voz fuerte. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 7, 8. Porque si persistes en la rebelión, llegará el día en que ya no sentirás nada. Tu conciencia quedará cauterizada. El espíritu se apartará. La gracia se cerrará. Y como Faraón, tus decisiones te llevarán directo al juicio. Dios puede romper cadenas, pero no romperá un corazón que se niega a rendirse. El corazón endurecido no necesita más pruebas. Necesita quebrantamiento. Y si no lo hay, ni las plagas, ni los milagros, ni el cielo mismo, lo podrán salvar.
Ríndete antes que sea demasiado tarde. 4. Los que se avergüenzan de Cristo. En una época donde todo se celebra, donde el pecado se exhibe con orgullo, donde el mal se viste de moda, ¿dónde están los que no se avergüenzan de Cristo? Jesús fue claro. No lo dijo como sugerencia, no fue una frase poética. Fue un decreto eterno. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Marcos 8:38. No hablamos solo de negar a Cristo verbalmente. Eso sería demasiado evidente. Hablamos de callar cuando deberías hablar. Esconder tu fe por miedo a perder aceptación. Preferir agradar a tus amigos que a tu Dios. Adaptarte al mundo, aunque sabes que estás traicionando la cruz. Avergonzarse de Cristo no es un acto único. Es una actitud diaria. Un estilo de vida camuflado. Una fe de domingo y un silencio de lunes a sábado. Pedro fue valiente, pero también humano. Negó a Jesús 3 veces. Y cada vez que lo hacía, se alejaba más del fuego y más de Cristo. Hasta que el gallo cantó y Pedro lloró amargamente. La diferencia entre Pedro y muchos hoy: Pedro se quebró. Muchos hoy se justifican. Hoy, si predicas a Cristo, te llaman fanático, retrógrado, intolerante. Mientras tanto, los que promueven la lujuria, el ateísmo y el orgullo pecaminoso son llamados valientes, progresistas e influyentes. ¿Y qué hacen muchos cristianos? Bajan la cabeza, ocultan su fe en redes sociales, cambian sus convicciones por likes, silencian su testimonio para no incomodar. Jesús nunca se avergonzó de ti. ¿Lo has pensado? Él fue escupido, golpeado, desnudo, clavado en una cruz, frente a una multitud que lo odiaba. Y no se avergonzó. No se bajó de la cruz. No se escondió. No te negó. Pero hoy, muchos cristianos sí lo niegan, por no quedar mal con sus seguidores. Señales de que te estás avergonzando de Cristo. Nunca hablas de Jesús con tus amigos. Tus redes sociales no reflejan tu fe. Prefieres ser neutral en temas morales para no perder aprobación. Sientes incomodidad cuando otros alaban a Dios en público. Eres cristiano, pero solo en la iglesia. ¿Dónde está tu cruz? ¿La cargas con orgullo? ¿O la escondes como una vergüenza? Consecuencias espirituales. Jesús dijo que Él también se avergonzará de ti, si tú te avergüenzas de Él. Imagina ese día, frente al Padre, frente a los ángeles, esperando escuchar: bien hecho, siervo fiel. Pero en lugar de eso, Jesús no te conoce. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Porque el reino no es para simpatizantes. Es para soldados, testigos, mártires si es necesario. No existe cristiano silencioso en una generación perversa. La luz no se esconde. La sal no se disfraza. El Evangelio no es opcional. Es urgente. Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mateo 10:32. ¿Tienes miedo de hablar? ¿Te preocupa lo que digan?
¿Crees que es más importante tu reputación que tu redención? Hoy es el día de tomar posición. Ya no hay tiempo para cristianos secretos. Ya no hay espacio para creyentes tibios. Al que es tibio, lo vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Si amas a Cristo, grítalo con tu vida, con tus palabras, con tus decisiones. No importa si el mundo te odia. Cristo te amó primero. Jesús no se avergonzó de ti cuando sangraba en la cruz. ¿Por qué te avergonzarías tú de él ante un mundo que se pierde? Hoy decides. ¿Vas a confesarlo con valentía? ¿O te esconderás detrás del miedo? ¿Y perderás la oportunidad de ser reconocido en la eternidad? 5. Los orgullosos que no necesitan salvación. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas 5:31-32. ¿Sabes cuál es el problema de los justos? Que no creen que necesitan ser salvos. Son los que dicen: yo no mato a nadie. Dios me conoce. No soy tan malo como otros. Y así, el orgullo espiritual los consume. No lloran por su pecado, porque creen que no tienen nada que llorar. Y sin arrepentimiento, no hay salvación. No porque Dios no pueda, sino porque ellos no dejan que Él lo haga. Hay una clase de personas que son su propio Dios. No oran, no se arrodillan, no claman por misericordia, porque en su mente no han hecho nada malo. No necesitan perdón, no necesitan salvación, y mucho menos un Salvador. Estas personas están perdidas, aunque vivan rodeadas de lujos, títulos y seguidores. Porque el orgullo es el veneno más silencioso del infierno. Y su víctima preferida es el alma autosuficiente. El orgullo, el primer pecado del universo. Antes de que existiera el ser humano, antes del huerto del Edén, hubo una rebelión. Y no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. Lucifer, el querubín perfecto, ungido, lleno de sabiduría, quiso ocupar el lugar de Dios. Subiré al cielo, exaltaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. Y fue arrojado del cielo como un rayo. ¿La causa? Orgullo. El pecado original. El que no se ve. El que se disfraza de excelencia, éxito y poder. El orgullo se viste de religión, moralidad y éxito. El orgulloso no dice: yo soy malo. Dice: yo soy buena persona. Nunca he matado a nadie. Dios sabe que yo tengo buen corazón. No necesito iglesia. Yo me entiendo con Dios a mi manera. Se excusa en su lógica, en sus obras, en su vida tranquila. Pero ignora lo que dice la Escritura. No hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10. Dios resiste al orgulloso. Esto no es una metáfora. Es una sentencia divina. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dios resiste, bloquea, rechaza, frena al orgulloso. Aunque cante, predique, sirva o diezme. El orgullo en el corazón levanta una muralla entre Dios y el alma.
Hoy muchos creen que la salvación es un derecho. Dicen, si Dios es amor, me tiene que perdonar. Mi abuela era creyente, yo vengo de familia cristiana. Yo soy espiritual, no religioso. Hablan como si el cielo fuera una herencia natural. Como si el infierno fuera solo para asesinos. Como si Cristo hubiera muerto por gusto. Pero la salvación no es para el que cree que la merece. Es para el que sabe que no la merece. Pero clama por ella. El cielo no está lleno de buenas personas, sino de pecadores que se humillaron. El orgullo cierra el corazón, pero la humildad lo abre a la gracia. Y mientras el orgulloso mira al espejo con admiración, el humilde mira a la cruz con desesperación. Y ahí es donde ocurre el milagro de la salvación. Cuidado con creer que no necesitas a Dios, porque eso ya es una condena. Después de haber visto este vídeo, ¿qué piensas? ¿Hay esperanza? Sí, mientras el corazón aún pueda temblar. Mientras puedas llorar, mientras puedas decir perdóname, todavía hay camino. Pero si escuchas este mensaje y lo ignoras, si sientes el fuego del Espíritu y lo apagas, entonces, sí, podrías convertirte en alguien a quien ni Dios podrá salvar. No por falta de amor, no por falta de poder, sino porque tú mismo cerraste la puerta y arrojaste la llave. Hoy, esa puerta aún está abierta, pero no lo estará para siempre. Este no fue un mensaje suave, fue una espada, pero fue por amor. Porque el cielo aún clama por ti. Porque Dios aún te llama. No seas parte de esos grupos. No dejes que tu alma se enfríe. No cruces la línea sin retorno. Comparte este mensaje con quien más lo necesite. Y no olvides esta verdad. Dios puede salvar a cualquiera, excepto al que no quiere ser salvado.